Seguimos hablando del gran ausente en la propuesta de reforma fiscal, que es el medio ambiente. Y el medio ambiente en el sentido más amplio y estricto. Hay un principio que se repite mucho y que a veces no entendemos del todo la trampa que contiene. Es aquel de que el que contamina paga. De hecho, lo repetimos de manera continua, planteando la obligatoriedad que tiene quien genera el deterioro ambiental de asumir las responsabilidades económicas y de restauración que implica el deterioro producido, y que esto debe salir y debe de los beneficios que genera, e incluso si aún no genera ese beneficio están obligados a esa compensación. Sin embargo, muchas de las medidas que se toman, en vez de tener el efecto de que el que contamina paga, terminan generando que pueda contaminar, que contamina el que pueda pagar. Quiero poner un ejemplo. En muchos países, fundamentalmente en Europa, se le ha puesto un impuesto a los pasajes aéreos. ¿Por qué? Porque como los tránsitos aéreos genera CO2 y impacta sobre los gases de efecto invernadero y tiene algún otro efecto contaminante, es una forma de hacer que quien está contribuyendo, porque usa el servicio a contaminar, pague. ¿Cuál es el efecto real? Que el encarecimiento de los pasajes en cualquier parte del mundo hace que las personas de menos ingresos no tengan acceso a ese bien. Y eso mismo ocurre para el consumo de una serie de bienes que terminan imponiéndose por su impacto negativo. Si bien es cierto que es correctísimo que pueda haber un impuesto extra, por ejemplo, por la producción de plástico y el mercadeo de los plásticos, el efecto de este mercadeo de los plásticos termina yéndose al bien que es masivamente consumido. Cuando se incrementa su precio, cierto que se desincentiva su consumo, pero termina afectando a la hora del consumo fundamentalmente a los sectores de menos ingresos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo podemos abordarlo? Porque está claro que hay respuesta en tres direcciones. Una, que estará dado en la política fiscal. En la otra es en la creación de alternativas que realmente sean mucho menos contaminantes, pero la otra va a cómo se aborda en sentido general los procesos y las dinámicas entre la actividad económica y los impactos de contaminación, cargando a los beneficios generales de la industria que está generando la degradación sus impactos. Y quiero poner un ejemplo. Nuestra fiscalidad en materia de minería implica los impuestos que se derivan de los beneficios generados. Por lo general, las compañías mineras tienen aquí grandes exenciones. A propósito, en esta propuesta de fiscalidad no se eliminó la exención, por ejemplo, para la adquisición de combustible por parte de las compañías mineras, aunque que está en el marco de los contratos especiales. Barrick Gold tiene permisos especiales, tiene exenciones fiscales especiales. Entonces, la eliminación de estas exenciones fiscales a esta compañía y el establecimiento de una tasa adicional por el impacto de la contaminación. Ojo, esa tasa adicional no lo libra de la obligatoriedad de resarcir, de cubrir a sus propios costos todos los impactos degradantes que se generan en el medio y que tienen un efecto de muy largo plazo. Pocas veces nos damos cuenta que en la deuda del Estado hay un componente que no se contabiliza con números, aunque debemos hacerlo, y eso es parte de lo que tiene que primar en la política fiscal. Nos referimos al deterioro. Cuando una cuenca produce menos agua, o un suelo pierde la capacidad productiva, o hay que invertir más para producir lo mismo, o incluso cuando llega un momento en el que ya no es posible producir, esa devaluación del activo nacional, del activo del país que representa la productividad de los suelos o la producción de agua o la circulación del ciclo hidrológico, que es un bien que tiene un enorme valor y cuya degradación pesa
sobre la economía, y siempre, como absolutamente siempre ocurre, sobre la economía de los más pobres. Si esta no se contabiliza, no estaremos contabilizando las deudas ambientales que induce el deterioro y no estaríamos generando políticas fiscales alrededor de este componente. Pero uno de los puntos centrales de cualquier política fiscal no es qué se recauda ni desde dónde se recauda, sino para qué se recauda, en qué dirección van a aportarse los recursos y cuál será el uso específico que se le dé a esto. Y también aquí estamos ante otra dimensión ignorada en esta propuesta de fiscalidad, porque aunque se ha establecido con cierta precisión que una parte va para la deuda y otra va para una serie de inversiones públicas, no ha quedado claro de qué manera esta nueva política fiscal a la que se está planteando deberá contribuir a frenar y a iniciar la forma de revertir el deterioro que tenemos en nuestro medio ambiente y el impacto que tiene el deterioro del medio ambiente en la calidad de vida de los dominicanos. El otro elemento que tampoco está tocado es cómo, cuando se encarece la posibilidad de acceder a los alimentos básicos, porque ellos van a encarecerse con la universalización del ITEVIS, o se obliga de repente a la ciudadanía a tener que disminuir el consumo porque los recursos que entran a la familia son insuficientes, se va a pasar entonces a un consumo cada vez más marginal y de menor calidad, y por lo tanto se pasará no solamente a alimentos de menor calidad, sino alimentos con mayor problema, mayor contaminación, al agua, que cada vez es más costosa porque cada vez está más contaminada, y adquirir agua en el mercado implica una proporción importante del ingreso familiar. Para el quintil más pobre de la población, el acceso al agua potable, y no estamos hablando del acceso que viene por las tuberías de la que le llega a la calle, sino la que tienen que comprar y utilizar, representa entre el 15 y el 20% del presupuesto familiar. Cuando se toma una reforma que carga mucho más el consumo local y que no asume políticas tendentes a mejorar el problema del abastecimiento de agua y la disponibilidad de este recurso, ese porcentaje se hace una parte mayor de un presupuesto que ahora está más limitado para abordar los servicios fundamentales de salud, de educación, de alimentación y sobre todo de la calidad de su medio ambiente. Por eso, en la próxima sección vamos a seguir hablando de fiscalidad y medio ambiente, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la población, qué hacer frente a este paquetazo fiscal, por qué este paquetazo fiscal responde a la línea estructural dura, a la visión más clara de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que te proponían eliminar absolutamente todas las exenciones, quitarle a la política fiscal su papel de equilibrador de las desigualdades, y viene no solamente a profundizar enormemente las desigualdades, sino a cargar y de manera regresiva sobre la población más pobre, sobre los trabajadores, sobre los campesinos y sobre la economía informal el peso de una crisis y de una situación que ellos no han generado. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.